Entender la gramática. Uf, pues no es tan complicado, de verdad. Mira, la gramática es algo perfectamente lógico. Lógico en todos los sentidos de la palabra lógica. Además, es algo que no tenemos que estudiar. Ya lo tenemos dentro. Si tú y yo estamos hablando en un idioma, es que sabemos sus reglas, sabemos utilizarlas, sabemos utilizar sus unidades, sabemos utilizar todo aquello que es la lengua. No tenemos que estudiarla, tenemos que descubrirla, quitarle el velo que la cubre, desvelarla. A mí me gustaría ser capaz de ayudarte a entender esto y demostrártelo. ¿Me dejas que lo hagamos? Mira, las conclusiones a las que quiero que lleguemos son las siguientes. Que la gramática es un conjunto de unidades, de sonidos, significados, monemas, palabras, oraciones y de reglas que dicen cómo combinarlas. Que estas reglas y unidades las estudian las partes de la gramática llamadas semántica, fonología, morfología, sintaxis y gramática del texto. Esto es lo que hay que saber. Es poco y fácil, como ves, pero de poco te sirve saberlo si no entiendes qué es y cómo se maneja. Vamos por partes. ¿Qué pasa cuando quieres hablar con Marta? Fácil, ¿no? La llamas por teléfono, ella lo coge y le dices lo que quieres decirle. Muy bien, sí. Fácil, ¿verdad? Fácil para ti. Piensa que para poder hacer eso, primero han tenido que inventar un montón de aparatos, un montón de conceptos tales como la electricidad, las ondas de radio. Han tenido que diseñar el aparato con el que, o los aparatos con los que os entendéis. Han tenido que crear una serie de software. Es decir, un montón y un montón y un montón de personas han tenido que hacer un montón de cosas dificilísimas para que tú hagas algo tan fácil como llamar por teléfono a tu amiga Marta. Es decir, a ti te resulta fácil, pero es un proceso enormemente complicado que no tenemos en cuenta cuando hablamos con ella. Pues a ver, piensa ahora en el primer paso que tenemos que dar para poder transmitirle estas ideas a Marta. Tú le quieres decir algo, y eso es transmitirle unas ideas. Esas ideas están en tu pensamiento. Pero dado que no tenemos telepatía, no es que las ideas se conviertan en palabras automáticamente. Hay un montón de procesos entre medias. Y esos procesos los tiene que hacer nuestro cerebro. Nuestro cerebro convierte esas ideas en unos sonidos que salen por la boca de una manera determinada, con una estructura determinada, con un orden determinado y una pronunciación determinada que Marta va a entender. Espero. ¿Y cómo lo hace? Pues mira, ni siquiera hoy en día lo sabemos. En otro vídeo llamado Lengua, Norma y Habla, míralo ahí, ya hablé de que hay que codificar estas ideas. Si lo ves, me evitas el tener que repetirte algo que creo que allí queda bastante claro. Te digo que ni siquiera hoy sabemos cómo funciona todos estos pasos dentro de nuestro cerebro. Y eso que llevamos 3000 años lanzando hipótesis que llamamos teorías de la gramática sobre cómo se hace. Lo que yo te voy a contar ahora no es ni la última teoría, ni la más famosa entre los lingüistas, y de hecho la voy a simplificar bastante, pero mi objetivo, como ya sabes, es que entiendas perfectamente cómo funciona la gramática y a qué nos referimos cuando hablamos de semántica, fonología, morfología, sintaxis y otra cosa más, que es la gramática del texto. Imagínate que este proceso se produce en una caja negra. Nosotros sabemos qué entra en esa caja, que son las ideas que queremos transmitir. También sabemos lo que sale de ellas, un texto oral. ¿Te acuerdas de que los textos pueden ser orales o escritos? Bien. Y ahora imagínate que el resultado es... Paco y yo hemos visto a los amigos de Julia esta mañana en la librería. He estado un ratito con ellos. Para suponer que hay dentro de la caja negra, tenemos que partir, pues, de aquello que sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Uno, sabemos que el texto de salida está formado por sonidos. Eso es lo que le llega al oído a Marta. Paco y yo hemos visto a los amigos de Julia esta mañana en la librería. He estado un ratito con ellos. Bueno, la verdad es que se puede decir bastante mejor que eso. 2. Sabemos que esos sonidos tienen que ser esos y no otros.
Por ejemplo, en español no podremos tener un sonido al estilo de v, j, co, etc. Si los usamos, nadie nos iba a entender. 3. Sabemos que estos sonidos por sí solos no significan nada. A ver, ¿qué significado le encuentras tú a f, s, o? Por sí mismos, ninguno. 4. Sabemos que estos trocitos sin significado se juntan en trocitos de palabra que sí tienen significado. Vamos a ver. El it de la palabra ratito aparece también en otras palabras como cosita, cajoncito, niñito, etc. Y en todos estos casos tiene un significado, el de pequeño. 5. Sabemos que las palabras se componen de cachitos, como este it, que tienen un significado y que todos juntos generan un significado común al que llamamos palabra. Es decir, dicho de otra manera, 6. Ratito está compuesta por dos, digamos, cachitos de palabra, rat, rato, que quiere decir espacio de tiempo, poco prolongado, e hito, que quiere decir pequeño. Con lo cual la palabra ratito quiere decir espacio de tiempo corto. Lo mismo pasa con librería. Está compuesto del libr, que quiere decir libro, y ería, que en este caso lo que significa es tienda, donde se vende lo que sea. ¿Vale? Y de ahí librería. Con eso hemos creado palabras, pero es que estas palabras se van relacionando entre sí y forman unas unidades mayores, unos grupos de palabras. Por ejemplo, esta y mañana forman un grupo que es esta mañana, pero no diríamos que forman un grupo de Julia esta, y eso que también van seguidas. Luego hay grupos de palabras que tienen una relación entre ellas, como pasa con esta y mañana, y otras palabras que podríamos recortar, pero entonces no formarían un grupo. El caso de Julia esta, ¿vale? Vamos, de Julia esta forma un grupo de palabras. Claro que sí, son 3 palabras juntas, pero son 3 palabras juntas que no tienen significado. A eso me refiero al hablar de grupos de palabras. Tienen que tener significado. Paco y yo hemos visto a los amigos de Julia esta mañana en la librería. Eso es un grupo. Y en ese grupo se unen los grupos menores. Paco y yo hemos visto a los amigos de Julia esta mañana en la librería y ya está. Estos grupos de grupos se llaman oraciones. Pues entonces ya sabemos que el texto de salida se compone de oraciones. Pero es que estas oraciones están dispuestas en un orden determinado. Eso nos permite que el texto sea coherente, ¿vale? La prueba la tienes en que solo con cambiar el orden de estas dos oraciones obtenemos un resultado incoherente. Imagínate lo que pasaría si tuviéramos muchas más oraciones en el texto. En definitiva, sabemos que ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Es decir, ¿qué componentes podemos decir que tiene por dentro la caja negra? Pues de 1, 2 y 3 obtenemos que debe haber un componente que sea un depósito de sonidos sin significado. De 4 sacamos que tiene que haber otro componente que guarde la lista de los significados de la lengua y otro que una los significados a sonidos o grupos de sonidos para formar cachitos de palabra a los que vamos a llamar monemas, para abreviar. De 5, tenemos que debe existir otro componente que una esos cachitos de palabras para crear las palabras. De 6, que ha de existir un componente que una las palabras en grupos, vamos a llamarlos sintagmas, y que lo haga siguiendo algún tipo de normas que relacionen las palabras. De 7 obtenemos que un componente debe darles a esos grupos de palabras unos papeles, es decir, unas funciones dentro del grupo al que pertenecen, lo que les permitirá formar grupos mayores a los que llamamos oraciones. Y finalmente,
8 nos hace ver que hace falta un único componente que organice las oraciones en un texto coherente. Pues bien, en los textos escolares esto se presenta así. Por ello, podemos deducir que esta caja negra, que llamamos gramática, tiene que estar compuesta al menos de 4 componentes. 1, la fonología, que será la que haga el estudio de los sonidos del lenguaje. 2, la semántica, que es la que estudiaría los significados del lenguaje. 3, la morfología, que primero uniría los componentes de estos dos elementos en trocitos de palabra y luego los trocitos de palabra en palabras. 4, la sintaxis, que uniría las palabras en grupos que llamamos sintagmas y luego uniría estos sintagmas dándoles funciones en una serie de oraciones. Y finalmente, la gramática del texto, que lo que haría sería decirnos cómo se combinan estas oraciones o cómo podemos combinar estas oraciones para crear un texto que sea coherente. Por supuesto, lo que os acabo de contar es una simplificación enorme, los componentes en realidad ni están tan nítidamente separados, porque están mucho más relacionados entre sí de manera mucho más compleja. Y además diferentes teorías, y hay muchas, proponen diferentes componentes o variantes de estos que os he dicho. Pues como has visto, yo no te he enseñado nada nuevo. Todo lo sabías ya, todo estaba ya dentro de ti, de tu conocimiento. Lo único que hemos hecho ha sido desvelarlo, descubrirlo, hacerlo explícito, dejarlo en claro. Pues espero que esto te haya ayudado a entenderlo y gracias por dejarme colarme en tu pantalla. Hasta la próxima.